Bueno, hola, buenos días. En este vídeo voy a seguir explicando, ya que hoy no tenemos clase porque está esto de la DANA, está suspendida la asistencia presencial al centro, pues aprovecho y os grabo este vídeo donde explico, repaso lo último que estuvimos viendo de la geometría de las moléculas y avanzo un poquito. En clase volveré a repasar esto y tal, pero lo suyo es que miráis este vídeo, por ejemplo, hoy, si tenéis tiempo, que creo que lo podéis tener. Bueno, nos habíamos quedado en la llamada teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, en siglas TRPSV, ¿de acuerdo? Donde hay que tener en cuenta contar los pares de electrones enlazantes y los no enlazantes o libres, ¿de acuerdo? A la hora de determinar la geometría que tiene una molécula. Aquí se comenta que cuando tengamos un enlace doble o triple en la estructura de Lewis de una molécula, el doble o el triple cuenta únicamente como un par enlazante, aunque sabemos que un enlace doble son dos pares de electrones y uno triple son tres pares, pero a la hora de contar pares enlazantes y pares no enlazantes que rodean al átomo central de una molécula, pues resulta que se cuentan como un único par, ¿de acuerdo? Eso pone por aquí. Y luego también aquí se habla de que la repulsión entre pares de electrones pues depende de si tenemos pares libres, los pares libres se repelen más entre sí que si es un par libre frente a un par enlazante, y luego la fuerza de repulsión es más pequeña cuando es un par enlazante con otro par enlazante. Ese orden de repulsión o fuerzas de repulsión más grandes o más pequeñas determina la distribución de los electrones alrededor del átomo central, tanto los enlazantes como, como los no enlazantes, por lo tanto la geometría de la molécula. Esta fórmula que aparece aquí de AXM N, A es el átomo central, X son los átomos que están unidos al átomo central y E mayúscula representa el número de pares de electrones libres. ¿De acuerdo? Tenemos estos dibujitos. Bueno. Tenemos una primera tabla que es la tabla donde se representan ejemplos de moléculas cuya geometría es tal que el átomo central no presenta ningún par de electrones libres o pares solitarios. ¿De acuerdo? En este caso se dice que la geometría electrónica y la molecular coinciden. La que se os va a pedir en los ejercicios va a ser la geometría molecular. La electrónica no. Pero en este caso es la misma. Cuando tengamos el átomo central A rodeado de dos pares enlazantes, porque es la fórmula tipo AX2, ¿vale? Forma dos enlaces, no hay pares libres, la geometría es lineal. ¿De acuerdo? Y el ángulo de enlace pues es 180 grados y el ejemplo es el BSL2. Cuando sean tres pares enlazantes, cero pares solitarios o no enlazantes, simbología X3, trigonal plana, que es un triángulo equilátero, donde el átomo central A está en el centro del triángulo equilátero y en los vértices del triángulo están los tres átomos X unidos al A. Ejemplo, BF3, esa molécula. El ángulo es 120 grados por aquí, por aquí, por aquí, porque 120 por 3 sabéis que es 360. Tercer caso, cuando tengamos cuatro pares enlazantes, cero pares solitarios, como ocurre con el metano, CH4. Las estructuras de Lewis no están aquí escritas, pero las podéis hacer, son muy fáciles de hacer todas, ¿vale? En este caso, el átomo de carbono, o el átomo A, en la fórmula general, se encuentra en el centro de un tetraedro y en los vértices del tetraedro van los cuatro átomos de hidrógeno o el elemento X. Los ángulos estos de enlace, estamos en tres dimensiones, porque esta figura es tridimensional, el tetraedro, son de 109,6 grados, ¿de acuerdo? Y un tetraedro ya sabéis que es una figura geométrica formada por cuatro caras, tetra, y cada cara es un triángulo equilátero, ¿vale? Siguiente caso, pues 5 pares de enlazantes y 0 pares libres. Fórmula X2, ejemplo el PCl5. El fósforo o átomo central estaría en el centro de la bipirámide trigonal y en los vértices de la bipirámide tendríamos los 5 átomos o de cloro o del elemento X. Bipirámide trigonal, ¿por qué? Porque esto es básicamente dos pirámides de base triangular unidas por la base.
esa pirámide de base triangular. Entonces, por eso es una bipirámide, dos pirámides triangulares unidas por la base. Si nos fijamos en los ángulos, aquí digamos, tenemos como estos tres forman algo parecido al plano trigonal este, y luego están los dos átomos, las dos bolitas estas, por arriba y por abajo, que son los que forman o determinan la bipirámide. Hay como dos ángulos de enlace, este de aquí que es 90 grados, y luego en el plano este horizontal 120 grados, aquí también habría otro 120, aquí es 120, y este de aquí serían 90 también. Bipirámide trigonal pone aquí, igual que aquí, ¿vale? Y el sexto caso, en esta tabla de geometría de moléculas en las que el átomo central no presenta ningún par de electrones libres, hay 6 casos, bueno, hay 5 casos, perdón, me equivoco, ¿vale? Aquí empieza con 2 pares enlazantes, por eso estaba diciendo lo de 6 casos, son 5 casos. El quinto caso es que tengamos 6 pares enlazantes, 0 pares no enlazantes o libres. Fórmula general AX6 sería, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre. Azufre en el centro, y esto es una figura geométrica que se llama octaedro, o geometría octaédrica. Es un octaedro porque tiene 8 caras, y cada una de esas caras sería pues un triángulo. Ahora bien, ¿cómo se construye un octaedro? Pues digamos que uniendo por la base dos pirámides de base cuadrada, si os dais cuenta, ¿no? La pirámide cuadrada que partiría de esta base de 4 hacia arriba, y luego la que está puesta justo boca abajo, ¿no? Unida por la base. ¿Qué ángulos tenemos aquí? Todos los ángulos, tanto en el plano este de donde están estos cuatro, este y este son 90, como aquí en vertical, ¿no? También son 90 los ángulos, ¿vale? Estas serían las 5 formas geométricas donde el átomo central tiene 0 pares solitarios o 0 pares libres. Hay una segunda tabla donde, que se llama, claro, esta tabla tenéis que aprenderla con sentido común y entendiendo cada ejemplo, y son 5 casos, ¿vale? Si yo cambio el átomo central, berilio, boro, carbono, fósforo, azufre, por un elemento químico de su mismo grupo, por ejemplo, si sustituyo aquí azufre por selenio y tengo Se, Fse, la geometría es la misma. ¿Por qué? Porque lo que determina quién tiene cuántos pares de electrones enlazantes hay alrededor del átomo central, pues dependerá los electrones, de la estructura de Lewis, del elemento químico, de los electrones que tiene la capa de valencia, por lo tanto el número de electrones que puede formar y demás. O sea, cambiando el átomo central por otro del mismo grupo, o cambiando los átomos unidos al átomo central por otros también del mismo grupo o que cumplan la misma función. Fijaros que aquí todos los elementos que van unidos al átomo central suelen ser halógenos del grupo 17. Pues puedo cambiar este halógeno por otro, el cloro por flúor, o por bromo, o en lugar de un halógeno, colocar hidrógeno. Con lo cual tampoco hay variabilidad, pero tampoco digamos que hay una cantidad de compuestos infinitas para esto. Geometría de moléculas en las que el átomo central presenta pares de electrones libres. Aquí empezamos con molécula en la cual el átomo central tiene 2 pares enlazantes y un par solitario. Eso le ocurre, por ejemplo, a la molécula de SO2, cuya estructura de Lewis no está aquí, pero recordar, el azufre tenía 6 electrones en la capa de valencia porque es del grupo 16. Al formar 2 enlaces, ¿vale?, le quedarían 4 electrones si esos 2 enlaces fueran sencillos. ¿Qué va a ocurrir? Que los 2 enlaces que forma el azufre con el oxígeno son enlaces dobles. Pero al ser 2 enlaces dobles, ha gastado de esos 6 electrones de la capa de valencia el azufre, ha gastado 4. Le quedan 2, que es un par libre. Por eso tenemos un par libre, que sería el par solitario, y luego como pares enlazantes, aun siendo este enlace y este doble, a efectos de contar pares enlazantes, cada enlace doble, ya lo comenté aquí más arriba, está aquí señalado en rojo, cada enlace doble, o si lo hubiera triple, cuenta como un único par. Por eso son 2 pares enlazantes, perdón, estábamos aquí, y un par solitario. En este caso, la geometría de la molécula es angular, ¿vale? Y le pasa al SO2, ¿de acuerdo? O al SO2, o cambio el azufre por otro de su grupo, y en lugar del oxígeno también puedo cambiar alguno por otro de su grupo. Y así pues tengo variabilidad de esto. Los ángulos de enlace pone aquí que son de 120 grados, ¿vale? Este par
solitario, el globo este así gris, con dos bolitas, dos puntitos negros, representa un par solitario y hace que se cierre este ángulo de enlace. El ángulo de enlace es inferior a 120 grados, no 120 grados, ¿vale? Esto aquí no está bien especificado en esta captura de pantalla, pero os digo yo que es inferior a 120 grados, ¿vale? Fijaros que la simbología esta, AX2E, que significa A átomo central, X2, dos elementos formando enlace, como impar enlazante, AX2E. AX2E, la geometría electrónica, si no distingo entre elemento químico X y par enlazante, X2 más una E, son tres cosas unidas a. Tres cosas unidas a. En la tabla anterior, la geometría que teníamos era trigonal plana. Luego, la geometría de los electrones, entre comillas, es trigonal plana, pero esa no es la que interesa. La que interesa es la geometría angular, que la determina, digamos, pues, los átomos unidos al átomo central, el tener un par libre, ¿vale? Pues hace que esto sea un ángulo. Porque digamos que no se tiene en cuenta el par electrónico en cuanto a la geometría. Sí se tiene en cuenta en el sentido de que al haber un par libre, este ángulo de enlace que aquí pone que son 120 grados es más pequeño de 120 grados. Por ejemplo, 112 o 100 lo que sea. No hay que, digamos, apurar. De todas maneras, este ángulo no se va a pedir nunca en prueba de acceso a universidad y tampoco en un examen mío. En una tarea creo que sí se pregunta. Bueno, seguimos. Bueno, el resto de la tabla es básicamente entender lo que tenemos aquí. Hay más posibilidades, digamos. El segundo caso es tres pares enlazantes, un par libre, fórmula AX3E. En cuanto a geometría electrónica, X3, que son tres elementos, tres átomos unidos a A, más el par libre, son cuatro cosas. Si me voy a tener cuatro cosas unidas a A, la geometría anterior, cuando no había pares libres, era tetraédrica. En ese tetraedro, cuando falta un elemento químico aquí, porque hay un globo más grueso, ¿qué ocurre? Que este globo, al ser un par libre, ejerce una repulsión mayor sobre los otros pares enlazantes y entonces como que los empuja hacia abajo. Y al empujarlo hacia abajo se deforma el tetraedro y se convierte en una pirámide trigonal. Y los ángulos de enlaces, aquí pone 109,5, que serían los de la geometría electrónica, pero los ángulos de enlace son más pequeños nuevamente que 109,5 grados. ¿Qué molécula representa o presenta esta geometría piramidal trigonal, que es una pirámide de base triangular? El amoníaco NH3, porque en la estructura de Lewis del amoníaco tenemos que el nitrógeno átomo central tiene un par libre y tiene tres pares enlazantes. Dos pares enlazantes, dos antienlazantes, ¿vale? Y aquí se han equivocado, porque no es AX4, es AX2E2, ¿vale? Aquí se han equivocado. Esto está mal, lo tengo que corregir, luego lo corregiré. Me acabo de dar cuenta ahora. Paro el vídeo, porque me están llamando por teléfono.